¡Ey! ¿Cómo estamos? Bien, ¿verdad? Hoy por aquí vamos a ver si aprendemos alguito. El que no lo sepa y el que lo sepa, pues a ver si lo entretenemos por lo menos, ¿verdad? Bueno, ¿de qué vamos a hablar? En el último vídeo que hice, hablé de cómo lográbamos que los ordenadores sumaran. Pues lo que vamos a hacer hoy es cómo logramos que hagan otras cosas mucho más complejas. Porque sumar nada más, pues tampoco, ¿no? Algo obvio es que no te voy a dar una clase sobre este tema. Te voy a decir lo que es para que lo entiendas, sin más. No vas a saber hacerlo. Después de ver este vídeo, no vas a saberlo hacer. Para dar una idea a la gente que no tiene ni puta idea. Vamos a empezar por los básicos. ¿Y qué es lo básico? Pues pedirle al ordenador que haga una operación sencilla. La operación más sencilla que podamos. Pero la cosa es que no se lo podemos simplemente decir. No te puedes acercar al ordenador y decirle, mira, 1 más 1. Porque el ordenador no te va a responder. Tenemos que de alguna manera pasarle la información al ordenador para que él sepa lo que le estamos pidiendo. Tenemos que usar un lenguaje que él entienda, ¿verdad? Pero tranquilo que nosotros vamos a dejarlo simple. No vamos a estarnos ahí con cosas muy complicadas. De todas maneras, te quise poner esto en pantalla para que la gente vea distintos ejemplos en distintos lenguajes de cómo sumar 1 más 1. Es lo que hacen esas 4 cosas. Suman 1 más 1 y te ponen en pantalla el resultado. Pero lo que vamos a hacer nosotros es, hacemos este dibujo y representa lo mismo. Da igual el lenguaje que estemos usando. Eso representa que le estamos preguntando al ordenador cuánto es 1 más 1. Así, y así lo hacemos más simple. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Le pasamos al ordenador nuestro programa y él nos devuelve la respuesta. Está claro que el proceso es tú le das una instrucción al ordenador y el ordenador responde en función de la instrucción que tú le hayas dado. Pues hoy de lo que vamos a hablar es de esas instrucciones, de cómo se usan más o menos y los tipos que hay. Muy más o menos. Ten en cuenta que algunos de los programas originales tienen este aspecto. Por lo tanto, si yo te pongo una cajita verde, pues quiere decir que me he comido un montón de teoría que la vamos a dejar de lado. Por el rollo de simplificar, vamos. A nuestro programa simplón, por hacerlo un poquito más difícil, vamos a añadirle que el ordenador nos pregunte los 2 números que queremos sumar, para que no siempre sume 1 más 1, para que sume algo distinto, ¿no? Porque 1 más 1 todo el rato es como, pues mira, haz algo distinto, por favor. Entonces vamos a usar estas instrucciones, que le viene a preguntar una variable. Las estrellas van a representar variables. Estas variables más o menos son como las X de las ecuaciones. Más o menos. Lo que hacen esas variables es toman algún valor que después usará el ordenador. Para que lo entiendas, vamos a usar el programa para que veas tú lo sencillo que es. Lo primero que hace el programa es nos pide la variable estrellita amarilla y nosotros se la damos. Entonces él la almacena en su memoria. Y lo siguiente que hace es nos pide la variable estrellita naranja. Nosotros se la damos. Entonces él la almacena en su memoria y cuando llega la tercera instrucción, lo único que hace es consulta los valores de cada una de las variables, lo sustituye y hace la operación. Una vez hace la operación, te la muestra en pantalla y ya está. Es lo mismo de antes, lo que pasa que ahora usando variables. Son simplemente como cosas que usa el ordenador para almacenar datos que tú le has dado o datos que él necesita para el futuro. Otra cosa que vemos es que los ordenadores van totalmente lineal. ¿No? La primera vez que hizo, pues preguntarte la estrellita amarilla, porque es lo primero que tiene, y nosotros le dimos un 1. Él lo almacenó. ¿Qué fue lo siguiente que hizo? Pues preguntarte por la estrellita naranja, porque era lo siguiente que tenía. Pero ahora nosotros le vamos a dar una F. Porque sí, por joder. Entonces él lo almacena. Intenta hacer una suma, con 1 más F, pues oye, él que sabe. Y te da lo que él cree que es la respuesta, porque él no te va a dar un error. En ningún momento te va a dar un error. Él no sabe si está cometiendo un error o no. Él hace el programa y si tú le pones una F, pues una F suma él. Si quieres que te dé un error, tienes que introducirlo en tu programa, porque si no, no te lo da. Él sigue las instrucciones sencillas. Vamos a ver cómo sería una forma de evitar que te dieras error. Y la forma sería este programa, que es igual de sencillo, lo que pasa que ahora se ha complicado porque le he puesto un montón de cosas. Pero que es la misma tontería, verás tú que siguiéndolo paso a paso, lo primero, igual que antes, nos pregunta por estrellita amarilla. Nosotros se la damos, pero le damos la F desde ahora. ¡Hala, jódete! Entonces el ordenador llega a la segunda instrucción. ¿Y qué dice la segunda instrucción? Le pregunta, ¿la estrellita amarilla es igual a un número? Y no es igual a un número, es una letra. Pues entonces se va por el camino rojo. Se va por el camino rojo y vuelve otra vez a lo mismo. Te vuelve a preguntar, mira, estrellita amarilla. Y si le volvemos a dar otra letra, volverá otra vez a volvernos a preguntar hasta que le demos un número. Entonces le damos el 1. Vuelve otra vez a preguntarse, ¿estrellita amarilla es igual a un número? Y como ahora sí es igual, pues va por el camino verde.
Continúa por el programa y ahora nos pregunta por la estrellita naranja. Vuelve a hacer lo mismo con la estrellita naranja, por si acaso le hayamos dado otra cosa que no sea un número. Comprueba, pero como le hemos dado el 2, almacena el 2 en la variable, llega al final, hace la suma y te pone el resultado en pantalla. Vamos, que es lo mismo, lo único que ahora le hemos añadido una instrucción que pregunta antes de sumar si esos son números, para llegar al final y sumar números seguros. Ahora vamos a complicar esto un poquito, pero poco. Si te fijas, estas rutinas son totalmente igual a estas otras de aquí. Lo único que se diferencia es en la variable que pide, ¿verdad? Por lo tanto, podríamos hacer como otro mini programa que lo que dé es una variable, que te pide una variable y él la dé. Sin más, solo compruebe que es un número. Fíjate que es lo mismo que hacíamos antes. Lo primero te pide una variable, una. Lo siguiente, comprueba que esa variable es un número. Si no es un número, vuelve a preguntarte la variable. Y si es un número, continúa. Lo único que hace ahora es dar la variable. No la enseña en pantalla, sino la da. Ahora entenderás lo que significa. El programa sería ahora sí, que si te fijas tiene como una cosa pegada a un lado. Antes era todo recto hacia abajo y ahora tiene como una cosa pegada al lado. Pero vas a ver tú que funciona totalmente igual a como estábamos viendo hasta ahora. ¿Qué es lo que le dice la primera instrucción? Le dice, la variable estrellita amarilla es igual a lo que quiera que salga de este programa. Entonces él hace el programa. ¿Y qué es lo primero que le dice el programa? Pregunta por una estrellita, en este caso estrellita naranja fuerte. Tú le das un 1 para el valor de esa estrellita naranja fuerte. Él comprueba que le has dado un número, que es lo que has hecho, y continúa por el camino verde. Ahora lo que hace es devuelve una estrellita naranja fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Pues que como antes la estrellita amarilla era igual a lo que quiera que saliera del mini programa S y lo que sale del mini programa S es la estrellita naranja fuerte, pues lo que hace nuestro ordenador es estrellita amarilla es igual a estrellita naranja fuerte. Ya está, eso es lo que hace. Sin más, ahora continúa a estrellita naranja flojo y vuelve a hacer lo mismo. Lo que quiera que salga de este programa es igual a estrellita naranja flojo. Pues el programa le dice, pregunta una variable, comprueba que es un número y devuelve ese valor. Lo hace, el valor que le devuelve lo iguala a estrellita naranja flojo y ya está, llegamos a la última operación, que era lo mismo de antes. Sustituir las variables por lo que quiera que signifiquen, realizar la operación y mostrarlo en pantalla. O sea que todo esto vuelve a ser lo mismo. Lo único que lo hemos descompuesto en varios niveles de dificultad. De todas maneras, yo lo que quiero que entiendas con todo esto es que el ordenador es tonto. Sin más, es tonto y le tienes que decir exactamente qué es lo que quieres que haga. Porque si no, él no sabe, no tiene ni idea. Le tienes que decir exactamente las instrucciones de lo que quieres que haga. Lo que sí puedes hacer es descomponerlo en varios niveles de dificultad. Para que el programa, al final, el programa general, haga varias cosas. Lo puedes descomponer de varias maneras en función de tu gusto o de la utilidad. Ahora lo hice un poco exagerado para que vieras que se puede hacer sin más. Otra cosa que espero que entiendas es que las instrucciones se las podemos dar no como un todo, sino como muchos todos chiquititos. Puedes hacer varias piezas chiquititas y que interactúen entre ellas, para no tener que hacer una muy grande y complicada, sino haces chiquititas que interactúan entre ellas y es mucho más fácil, porque las cosas que son repetitivas no tienes que darle la misma instrucción 300 veces, sino lo escribes en un sitio chiquitito y cada vez que lo necesites se lo dices, mira, vete a aquel sitio y haz aquello. Y por último, la importancia de las variables. Las variables son los datos, a fin de cuentas, los datos con los que trabaja el ordenador. Necesita esas variables para saber qué números está usando o qué letras o lo que quiera que sea. Pues esta es toda la información que necesitas para más o menos entender cómo funciona una red neuronal. Más o menos. Y el ejemplo que vamos a usar para entender cómo funciona este tipo de programas es intentar hacer uno que diferencie entre X y círculos. Un programa que diferencia entre esas dos. Obviamente, para un humano esto es una tarea sencillísima. Tú de un simple vistazo sabes cuál es una X y cuál es un círculo. Pero para un ordenador que tiene que seguir una serie de instrucciones es un poquito más difícil. Porque ¿cómo le explicas siquiera qué es una X? Y lo que dirá casi todo el mundo es, bueno, pues le das un círculo y una X de ejemplo y que los compare con esos a ver si es una X o es un círculo. Pero claro, esto funcionaría si todas las X y todos los círculos fueran iguales. Pero no tienen por qué ser. Entonces no puedes darle una X con la que él compare, porque hay un montón de X ahí fuera. Y acuérdate además que no solo tenemos que decirle qué es una X, sino que además tenemos que decírselo con números, porque él solo entendía de variables.
no entendía de X o de círculos. Le tenemos que decir qué es una X y qué es un círculo pasando la variable. Y vamos a ver cómo hacemos esto. Lo primero que tienes que haber notado es que dividí el cuadrito en casillas. Y de esa manera lo que hacemos es que el ordenador mire cada una de las casillas de una en una y adjudique a cada cuadrito un valor en función de la cantidad de raya que tenga dentro. Pues por ejemplo, la primera, como no tiene ninguna raya de la X dentro, pues es 0%. La siguiente que tiene un poquitito por un lado, 0,5%. La siguiente que tiene otro poquitito por el otro lado, pues 0,9%. Y así continúa todas las demás. Me inventé los números a lo loco. Pero vamos, es solo que entiendas la idea. Que a cada casilla le damos un valor numérico. Y este valor numérico viene dado por la cantidad de negro que haya en esa casilla. Una vez hemos terminado, esto cómo lo usamos, porque sí le hemos dado un número. La mitad ya está hecho, pero ahora cómo le explicamos qué es una X y qué es un redondel. Y para eso vamos a explicar por fin qué es la dichosa red neuronal. Por fin. Lo primero que tienes que entender es qué demonios estás viendo. Porque sí, estás viendo un montón de redondeles y de rayitas, pero no tendrás ni idea de lo que estás viendo. Pues esto viene a significar que cada una de esas bolitas es lo mismo que cada uno de los rectángulos que pongamos a un lado del programa. O sea, el programa general está ahí y después poníamos como unos programas a un lado. Vale, pues ahora está representado de otra manera. Cada una de las bolitas significa que es uno de esos programas y el programa general es todo el esquema. Otra cosa que tienes que entender es que cada una de esas bolitas le pide al ordenador que haga algo sencillo, algo muy sencillo. Como por ejemplo, esta bolita le podemos decir que lea los números de esta fila. Bueno, es más, usemos ese ejemplo. Lo que hace cada una de las bolitas azules es leer una línea de la muestra, leer una línea completa y adjudicarlo a variables. Cada uno de los números adjudicarlo a una variable. Bueno, pues ya sabemos lo que son las bolitas, ¿no? Pues son como mini programitas dentro del programa grande. Pues estos azules, por ejemplo, leen la información de la cuadrícula, cada uno una línea. Y los otros son otra cosa que ya diremos más tarde. De acuerdo, pero ¿qué son las rayas? Que son las rayas estas que intercomunican todas las bolas. Que además, si te fijas, en cada línea están conectadas con todas las siguientes. O sea, cada una de las bolas de cada línea está conectada con todas las bolas de la siguiente línea. Todas. ¿Y qué representan estas líneas? Estas líneas representan los caminos que siguen las variables. O sea, las variables que estén en esta fila pasan a la siguiente fila a través de esas líneas. Es la representación de por dónde pasan esas variables. También puedes ver que la información contenida en nuestra cuadrícula viaja en este sentido dentro de nuestro programa. Y esa información es analizada fila a fila y pasada a la siguiente fila, para que al final te salga un resultado. Y ese resultado va a salir en números, claro. No va a salir X o redondel, va a salir un número. Un número que tú vas a entender que si arriba es un número grande, es una X. Y si abajo es un número grande, pues es un redondel. Por ejemplo, entonces ya tenemos hecho el programa que sabe diferenciar entre X y redondeles, ¿no? Y tú dirás, ¿y qué diferencia hay entre los programas anteriores y este? ¿Qué diferencia hay? Es lo mismo a fin de cuentas. Pasas la información por un programa y te da un resultado. ¿Cuál es la diferencia? La primera diferencia es que te engañé un poquito. Y los resultados, la primera vez que pasas la información, no van a ser tan buenos. Más bien van a ser estos. Algo de que el ordenador no tiene ni idea de lo que le estás preguntando, porque es la primera vez que lo pasa. Lo más que va a hacer es soltar basura. ¿Y por qué va a soltar basura? Porque estos circulitos hacen cosas demasiado simples. Este, por ejemplo, podría mirar cuál es la suma de todas las variables. Y este otro, buscar cuál es la casilla con el número más alto. Y este, la cantidad de 0% que encuentre. Por ejemplo, así de simples son los mini programitas. Son cosas muy sencillas y esta tercera fila lo que hace es analizar los datos anteriores de otra manera. Otra. Imagínate alguna, da igual, realmente da igual, para el ejemplo da igual. Lo que se tiene que entender es que en la primera fila lee los datos, en la segunda los analiza de alguna manera, en la tercera fila analiza los análisis que hizo antes y devuelve los datos para dar un resultado. Pero como ya dijimos, el resultado va a ser erróneo casi seguro. ¿Cómo hacemos para que nuestro programa aprenda a dar los resultados correctos? Que es lo que nos interesa a nosotros, a fin de cuentas. Pues de la misma manera que aprendes tú, dándote ejemplos y corrigiéndote cuando te equivocas. ¿Cómo le dices al programa que se está equivocando? ¿No? Pues lo haces dándole los datos correctos y él introducirá esta nueva información
de manera contraria a como estaba introduciendo la información anterior. Y a través de fórmulas matemáticas irá dando importancia a ciertos caminos en contra de otros caminos. O sea, los caminos que confirmen la respuesta correcta, pues eso les dará más importancia. Vamos a ver un ejemplo. Imagina que este nodo analiza si justo en el centro hay un número muy alto, que obviamente quiere decir que muy probablemente eso sea una X, porque el redondel no tiene nada en el centro. Y sin embargo, este otro analiza la cantidad de espacio que no está vacío dentro de la cuadrícula. Pues está claro que es mucho más importante saber si en el centro hay algo que no, porque es un dato más relevante. Si en el centro hay algo, muy probablemente eso sea una X. Sin embargo, si hay más o menos ocupado, pues no se sabe si es un círculo o una X. Por lo tanto, el programa, según le vayamos alimentando con errores, le va a dar más importancia a este camino que a este otro. Esa es la idea, pero no solo en este grupo de líneas, en todos los grupos de líneas, porque según le vayamos dando nuevos ejemplos y corrigiéndolos, él va añadiendo esa nueva información a todas las líneas y dándole preferencia a las que él entiende que son más importantes y quitándole preferencia a las que ve que fallan. De esta manera no solo va aprendiendo cuál es la mejor respuesta, además puede encontrar relaciones entre distintos caminos, que es lo que quise representar con el naranja. Pues por ejemplo, si por este camino viene un número muy alto, el de al lado es importante, y si viene un número muy bajo, el de al lado no es importante. Por ejemplo, y empieza a encontrar relaciones que nosotros antes no veíamos. En resumen, ¿cómo hacemos una red neuronal? Creamos una serie de nodos que hagan unas instrucciones sencillas, los interconectamos todos con todos y le pedimos que busque un sentido todo esto. ¿Y cómo le decimos que busque un sentido? Pues diciéndole cuando se equivoca. Y que él solo ya se vaya arreglando. Pues esto más o menos es cómo funcionan las redes neuronales y el deep learning, que a fin de cuentas es un programa, lo único que dentro del mismo programa lleve incluido el ir poco a poco mejorándose a sí mismo. Entonces le da una mejor utilidad al programa en sí mismo, porque cada vez va a ser mejor la respuesta que te dé. Aparte de poder hacer cosas mucho más difíciles que los programas simples. Cosas como el reconocimiento facial, la conducción autónoma y el ahora odiado robot que pone la monetización. Pero bueno, esperemos que en el futuro todo esto mejore. Por lo pronto, a cascarla. Quiero presentaros a las figuras de la única y auténtica religión, esas personas que reniegan de ser especiales, prefiriendo ser personas comunes que usan su cerebro y que tienen un gran corazón. Un corazón que les permitirá entrar en el reino de papá por la puerta grande. ¿Qué hace falta para entrar en esta increíble familia? Pues puedes empezar por pulsar esa manita arriba, suscribirte al canal y dejar tu comentario. No necesariamente en ese orden, pero sí es necesario que hagas las 3. Venga, vamos, no es tan difícil. Es mucho más fácil que las penitencias de cualquier otra religión. Puedes seguirme también en mis otros canales y redes sociales, que encontrarás en la descripción. Además, si te sientes especialmente generoso, puedes ayudar a tu amado líder con una suculenta donación, o no tan suculenta. Todo depende de tus ganas de donar, el dinero del que dispongas y cuánto tardes en pulsar en ese enlace de la descripción que te dirija a mi Patreon. Vamos, ¿a qué esperas? ¿Acaso no quieres ir al paraíso? ¿No quieres tener esa vida después de la muerte que siempre deseaste? Ahora es el momento. Tu amado líder te llama.